La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Violeta. Bueno, arrancamos en la orilla y nos despediremos después en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Toda, porque yo nací en Santiago, que no tiene mar, pero porque soy sietemesina. Tenía que haber nacido en Vigo, que es donde eran mis abuelos y donde era mi madre. Yo viví mucho tiempo en Andalucía, hasta los 10 años, y luego nos fuimos a Vigo. Entonces el colegio, la parte de atrás daba al mar. Nosotros el mar, en casa no estaba el mar, pues estaba en la ciudad, pero íbamos, vamos, en cuanto hacía buen tiempo. Y luego hay algo que eso es, que aún lo he hecho, fíjate, llevo yendo a Madrid más de 50 años, y todavía he hecho eso, es decir, me voy a dar una vuelta al mar y te sientas en una roca a ver el mar. Es hipnótico como el fuego, pero además el mar tiene ruido y tiene diferentes colores y te atrapa. Vamos a recorrer la trayectoria de Violeta. Luego veremos quién está detrás de este seudónimo. Fíjate que he hecho muchísimas entrevistas. He recordado muchos olores de muchas casas con los invitados e invitadas que han estado aquí, pero es la primera vez que sé que la casa tuya olía a papel. ¿Cómo es ese olor a papel, a libros? Una casa que olía a libros. Había libros hasta el cuarto de baño, y en los pasillos, por supuesto, era mi biblioteca, y en todas las casas en las que he vivido con mis padres había libros en todas las habitaciones. Había una biblioteca, pero había también en el comedor, había, insisto, en los pasillos, en los cuartos de los chicos, en el cuarto nuestro, en los cuartos de baño, libros por todas partes. Mi padre era un lector empedernido, cultísimo además. Mi madre leía muchísimo también. Y profundamente mi padre tenía una obsesión por el lenguaje brutal. Yo, por ejemplo, muchas veces me dicen que soy muy tiquismiquis con el lenguaje, ¿no? Y me acuerdo siempre de mi padre. Cuando buscas un ejemplo no te sale, ¿no? Pero constantemente me acuerdo de él por ejemplo, nunca me oirás decir pasó desapercibido. Es inadvertido. Percibir no es un verbo que se puede aplicar a pasar desapercibido. Hablándolo un día con Víctor de la Concha, cuando era presidente de la RAE, me dio la razón, pero luego se cambió, esa cosa que cambia, y además está bien, la academia toma determinadas decisiones cuando ve que algo es tan habitual que hay que aceptarlo, ¿no? Pero yo sigo todavía, nunca digo pasar desapercibido, es pasar inadvertido. ¿Y tú te recuerdas siendo una niña lectora? ¿Te recuerdas leyendo también, pasando las tardes leyendo? Mira, la primera, mi padre estaba destinado en Cádiz, nosotros estábamos en Vigo con mi madre, habíamos adelantado la ida a Vigo en verano porque ya no teníamos clase, y fue mi cumpleaños. Yo cumplí en julio y entonces estaba allí. Yo debía tener 6 o 7 años y me llegó el primer telegrama que he recibido en mi vida, y lo recordaré siempre. Ni siquiera ponía Pilar, ponía felicidades, te mando libros, papá. Y a los pocos días me llegó un paquete con cuentos empedernida. Eso de reñirnos sobre todo a mi hermana y a mí, porque no salíamos de la habitación y absolutamente metidas en la lectura. En la lectura. ¿Por qué Pilar Cernuda se ha puesto Violeta de seudónimo? Pues porque Violeta es la novia, es una niña, la novia de Guillermo Brown. Guillermo Brown es un niño inglés que tendría 8 o 10 años, rebelde absolutamente, que tenía un grupo de amigos que se llamaban los proscritos, que su ilusión era tomar caramelos de jengibre y regaliz, y que hacían agua de regaliz, estaban todo el día en la calle, y su novia era Violeta. Y Violeta, él estaba locamente enamorado de Violeta, y es con la única persona con la que él se derretía. Con el resto... Y tú querías ser Violeta cuando leías los libros de Guillermo Brown. Claro. Tienes que leer los libros No, de bueno, yo he Brown. leído todos los de los 5, de Enid También, Blyton, que es un poco los de... También, pero es que que yo leía cuando era el personaje pequeña. Guillermo Brown, vamos, está pensando en ponerme proscrita, pero no, me pareció que la gente no lo iba a entender. Entonces digo, me lo Violeta. me lo puedes explicar lo de proscrita, ¿eh? Bueno, pues proscrita es alguien que está fuera de todo, ¿no? Y no solamente de la ley, sino también a lo mejor de la propia sociedad.
ciudad, y lo de Violeta es que era como la niña idílica, claro, contada por Richard Crampton, que es el autor. Pilar, he traído un programa que te cambia la vida. A ver. Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a Estudio Abierto. Como ya es habitual en la noche del miércoles en la península, Estudio Abierto aparece desde el Estudio 1 de Prado del Rey y, como siempre repito, en directo los jueves en las Islas Canarias. Estudio Abierto te cambia la vida. Son los programas que te cambian la vida. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque trabajar con Íñigo, la gente no sabe lo que era Íñigo en los años 70. Era Dios. Estos días está aquí en Madrid Taylor Swift. Bueno, Íñigo era más. Tenía, por ejemplo, mesa permanente en JJ, que era el sitio de moda de Madrid, una gran discoteca que estaba en los bajos del cine de la prensa, el Palacio de la Prensa, y allí pasaba toda la gente importante que venía a Madrid, pasaba por allí, y patadas para estar en la mesa de Íñigo. Tenía un programa en directo, era el único programa que hacía en directo, y pasaba por allí toda la gente que era alguien, todo el mundo. Y tuve la suerte de que me ofrecieron trabajar con los tres guionistas que había, que eran Manuel Guineche, Jesús Picatoste y Candau. ¿Cómo se llamaba Candau de nombre? Jordi es el hermano, pero Julián García Candau, sí. Y bueno, trabajé con Íñigo, fue una experiencia impresionante, porque era el mejor programa que se ha hecho en televisión durante muchos años, ¿no? Era rompedor. Íñigo es el que traía la música a España, era el que él hablaba inglés, había vivido en Londres, y cuando vino aquí es el que enseñó a mi generación a escuchar la música de fuera y la de dentro. Y luego tenía la voz obviamente, de Manu Leguineche, que siempre has descrito como la persona que más ha influido, y tu mentor, y quien te enseñó mucho en el mundo del periodismo. Pica y Manu fueron las dos personas que me enseñaron a ser periodistas. Tengo este fragmento de una entrevista que le hicieron a Manu Leguineche. El modelo de periodista que yo he representado junto al de otros creo que está cambiando. Ahora se va más a... porque nos han obligado, o nos hemos visto obligados a saber el Producto Interior Bruto de Zambia, la vida sexual de las hormigas, la estadística de la muerte en Centroamérica, en fin, toda esa serie de cosas, todas ellas juntas. Y hemos ido de un continente a otro. Ahora lo que priva más en mi profesión es la especialización, y que conste que a mí no me parece mal. Lo que ocurre es que a mí esa curiosidad global es la que más me ha ido. Fíjate, habla de la curiosidad, del saber. Siempre se ha dicho, los periodistas tienen que saber de todo, aunque no sepan en profundidad de nada. De repente eso giró, ahora ha vuelto a girar, ahora no sabemos muy bien dónde estamos. Pero es verdad que tú perteneces a esa generación de periodistas, primero, que fuisteis testigos como ciudadanos y sobre todo como periodistas de un cambio profundísimo que se hace en este país, el cambio más rotundo que ha vivido España. Política y social, las dos cosas. Sí. Y a una forma que ya... de hacer periodismo que ya no se hace de otra manera, pero tiene muy poco que ver con aquella, ¿no? Claro, a mi Manu me enseñó algo que yo repito constantemente. El periodismo es contar una historia, aparte luego el análisis, pero para que el análisis sea bueno, tienes que tener una buena información que te permita contar una historia. Y para contar una buena historia tú tienes que estar allí donde se produce la historia y hablar con el protagonista de la historia. Y yo era, como todos los periodistas de mi generación, que de repente pasaba algo y es que no lo mirábamos, cogíamos una chaqueta o cogíamos no sé qué, un blog, y nos largábamos para allá. Y así hemos hecho periodistas toda la vida, ¿no? Y ahora, pues, normalmente la gente trabaja de otra manera. Yo siempre me pregunto cómo viviría Manu ahora la tecnología. Manu, había 3 periodistas en Madrid cuando empezaron ya los ordenadores, que se negaron a aceptar los ordenadores. Uno fue Manuel Antonio Rico, que tenía en Radio Nacional y aquí en la SER, tenía el carro con la lexicon, porque la máquina de escribir estaba en un carro con ruedas, y lo tenía con un candado atado a la pata de la mesa. Otro era Manu, que como era el jefe de la agencia, el director, no hacía falta atarlo porque porque no, pero vamos, Manu con el lexicón. Y el otro era Jesús Hermida. Bueno, imagínate ahora si levantara la cabeza y viera el panorama. Claro. Bueno, de todas formas, Pilar Cernuda, has escrito prácticamente tu biografía profesional, sobre todo en este libro, lo que yo recuerdo, que yo no sé si este título lo sacas de aquella frase que te dijo Serrat: la vida es lo que uno recuerda y cómo lo recuerda. Serrat fue la primera persona que entrevisté en mi vida, luego la he visto varias veces más, pero esta frase no me lo dijo a mí en unas declaraciones, esto fue en el último concierto en Madrid.
que era un Serrat Jobs que le adoro, porque es un personaje, la gente tendría que conocerlo, irrepetible en lo personal, aparte de que es un cantante extraordinario. Fue un concierto, mira, lloramos, que fue hace 4 o 5 meses. Antes de anunciar que ya se despedía, lloramos, ¿no?, de los escenarios. Todos los que estábamos allí, porque además lo veíamos que estaba viejo, que desafinaba a veces, que no llegaba. Mira, era igual, fue el mejor. Yo he estado como 10 o 12 veces en conciertos de Serrat, nunca como este, ¿no? Y una de las cosas que dijo, porque Serrat habla mucho también, dijo, bueno, pues la despedida, todo eso, y dijo, pero al final yo he tenido una vida maravillosa, que me ha pasado de todo, y dice, y la vida al final es lo que tú recuerdas. Y entonces, fíjate que saqué el teléfono y apunté. La vida es lo que tú recuerdas, es lo que has vivido. Entonces, por eso, pues, lo que yo recuerdo. Lo que yo recuerdo. Lo cuento en el prólogo, porque me parece que no es mío, el copyright es de Serrat. Sí. Aquí la verdad es que en media hora de entrevista no podemos hablar de una vida, pero sí podemos acercarnos, ¿no?, a la vida de Pilar Cernuda, a la vida profesional fundamentalmente, ya lo hemos dicho. Hay algunas... claro, una se da cuenta del viaje vital que has hecho. Sí. Hablabas de Francia, estuviste luego en Estados Unidos, luego toda tu etapa dedicada a la información parlamentaria, que fue intensísima, tus vínculos con la Casa Real. Cubriste la etapa más gloriosa de este país y también paralelamente la más oscura. Lo llamas los años de plomo, cuando ETA asesinaba día sí y día también. Al final del libro, Pilar, dices, yo he sido querida y he querido, yo he vivido la miseria, sé lo que es la miseria, sé lo que es la riqueza, pero se te ve un poco decepcionada con el periodismo de ahora, que yo lo has contado, y un poco con esa añoranza de que cualquier tiempo pasado en el periodismo era mejor. ¿Por qué? Vamos a ver, la decepción del periodismo de ahora no es tal decepción. No quiero informar a los compañeros. Vivo una situación muy complicada, incluso laboralmente, ¿no?, y económicamente. No, yo es que echo de menos esa pasión que yo tenía por estar donde sucedían las cosas. Muchas veces ellos se conforman con escucharla o verla en redes sociales y yo no, yo fui de las que... Pero no es que me decepcione, es que, digo, pobrecitos, no saben lo que se pierden, porque nada como tocar el suelo y saludar y ver y tocar también a las personas que son protagonistas de lo que está sucediendo, ¿no? La tecnología es maravillosa, nos ha facilitado una barbaridad las cosas, pero por otra parte ha quitado esa marca personal que a mí me parece importantísima. Y cuando yo digo lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, lo digo exclusivamente en el plano político. En el plano político el cambio es brutal. Porque, brutal. Ahora hablamos un poco de eso. También me interesa mucho saber cómo gestionabais ese vínculo que existía entre periodistas, políticos, empresarios, jueces, fiscales, porque era un vínculo que parecía que iba más allá de lo profesional. Cenabais, comíais, la información estaba ahí. Pero ahora también lo hacemos, ¿eh? ¿Y cómo hacíais en aquella generación para no estar contaminados? Porque al final un político te cae bien, un fiscal te cae bien, un juez te cae bien y luego... ¿Cómo voy a escribir con distancia? Con los políticos ahora es distinto. Te exigen una fidelidad malentendida. Yo creo que lo que hay que exigir es respeto. Y que entiendan los dos que cada uno hacemos nuestro trabajo. Ellos nos utilizan para transmitir lo que quieren que se publique o lo que se diga por la radio o por la televisión. Y nosotros tenemos que entender que ellos tienen unas limitaciones y que también nos utilizamos mutuamente. Cuando tú eso lo tienes claro por las dos partes, funciona. Y luego lo que es verdad es que los primeros años de la transición fue tan clave que hubiera una relación estrecha y de absoluta confianza entre los políticos, que eran los protagonistas de la transición, y quienes la teníamos que contar, que eso estableció unos vínculos inamovibles. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando murió Franco, mucha gente piensa que la gente estaba entusiasmada, España estaba entusiasmada. No, había miedo. Estaba asustada. Era miedo, porque aquí habíamos pasado 40 años explicándonos que el comunismo era destructivo. Y aquí la gente perdió la vida en muchos casos por ser de izquierdas. Entonces, pero para perder esa vida por ser de izquierdas, quienes le hicieron perder la vida nos explicaban las razones, que eran sus razones, pero que iban calando. Entonces, había miedo. Entonces era fundamental. Había esperanza y había miedo, efectivamente. Pero era fundamental que los periodistas explicáramos que era esperanzador. Y por eso nos hablábamos
constantemente. Había muchas reuniones, incluso durante la redacción, los ponentes de la Constitución, aparte de los 7 ponentes, había luego negociaciones entre PSOE y PP. Y los comunistas, había un representante, un movimiento comunista, que era Soletula, que en aquel momento era del PC, luego ya fue socialista, y estaban socialistas, y había un nacionalista que era Miguel Roca. Se eligió muy bien a los ponentes y trabajaron con broncas entre ellos, rompieron varias veces, pero al final los 7 eran conscientes de que había que sacar aquello adelante. Y como nosotros eso lo vivíamos en primera persona también, teníamos tanto entusiasmo para aquel proyecto que lo transmitíamos, nuestro propio tono de voz, nuestros calificativos al escribir, todo eso lo transmitían. Dices en el libro que desde, yo creo también tu experiencia a lo largo de todos estos años te hace pensar y decir que te parece que el mejor sistema es el bipartidismo, PP-PSOE. Sí. Eres muy cañera con Pedro Sánchez, mucho, y dices que es el peor presidente de la democracia. Quizá porque lo conozco. Cuando dices lo del bipartidismo, ¿hablas de una coalición o hablas de el péndulo? El péndulo, ¿no? Cuando le llamas, PP, PSOE, sí, PP, PSOE. Y además, no te planteas una posible coalición de ninguna manera. No, y además, Mara, hay otra cosa que también me parece importante. No me gustan las mayorías absolutas. Fue fundamental la primera, la de Felipe González, porque había que hacer un cambio brutal en España. Entonces había que hacerlo. Es que el cambio fue absoluto, sí, en todos los planos, el industrial, el económico, el político, el social. Fue fundamental. Y la historia ha dado la razón a ese efectivamente. Cambio. Pero luego yo creo en los consensos. Yo creo que es mucho más importante negociar todo. Te pongo un ejemplo. A Feijóo siempre se le echó en cara que cuando tenía mayoría absoluta no cambió la ley electoral. Todo el mundo parece que está de acuerdo en que hay que cambiar la ley electoral. Entonces le echan en cara. O sea, a Feijóo no. A Rajoy. Con la ley y electoral, entonces sí. Una vez le pregunté, ¿por qué no aprovechaste que lo que todo el mundo te echa en cara? ¿Por qué no aprovechaste la mayoría absoluta para cambiar la ley electoral? Y dijo, porque yo soy un producto del consenso, yo soy de la generación del consenso, y los socialistas no querían hacer ese cambio. Y yo no hago un cambio, una ley tan importante como esa y tan controvertida como esa, imponiendo mi criterio y el de mi partido. Es fundamental hacerlo con el otro partido de la oposición. Y eso es una cultura política que hemos tenido mucha gente, ¿no? ¿Por qué eres tan cañera con Pedro Sánchez? Dices que le conoces bien. Pues porque al principio, primero lo que más me molesta de él, a quién le debe su carrera, y la primera persona a la que se la debe es Pepe Blanco. Y lo primero que hizo cuando consiguió ser secretario general del partido fue eliminarlo de la lista europea, sabiendo que Pepe estaba encantado con su experiencia europea. Y luego, porque yo tenía una confianza grande en él, y me engañó. Te estoy hablando cuando llevaba ya 2 años conociendo y tratando bastante. Y eso lo dije. Yo no me siento engañada, me siento que me has mentido. Todavía no sabía toda España que era mentiroso, pero yo... Y en vez de decirme lo normal, Mara, lo que dirías tú, yo, cualquiera, dice, a ver, ¿en qué te he engañado? Vamos a hablar. ¿Por qué lo dices? Se dio la vuelta, ¿Por qué dices que te he engañado? Se dio la vuelta y no me habló durante 2 años, cosa que no me importaba nada. Pero ya no lo volví a hablar así con él hasta que fue presidente de gobierno, que me llamó, a los pocos días me llamó Iván y me fui a comer allí con ellos, con 3 o 4 periodistas más. Pero ¿Y qué te dijeron esa comida? ¿Te dijeron que Pedro Sánchez quiere hacer las paces? Pues no, nada. Me dijo, yo lo que imagino es porque venía a hacer una campaña electoral que fue con la que ganó las elecciones, y yo creo que es que vio que yo no escribo en ningún periódico de Madrid, o no he escrito en ocasiones, pero entonces no escribía en ningún periódico, pero escribía todos en 30 periódicos de provincias. Y con ese famoso Peugeot, pues se da cuenta de que cuando tú vas a Vigo, lees El Faro de Vigo y luego algún periódico nacional, si eres muy cafetero, o si ya vas a Sevilla, la ABC de Sevilla, o si vas a Cádiz, el Diario de Cádiz. Sí. Y yo creo que fue la importancia de la prensa local, obviamente. Claro, Pilar, tú conoces bien Israel, conoces bien al pueblo palestino, sí. Hiciste viajes con Julia Navarro que citábamos antes, muchos, sí. Quiero preguntarte, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo, de lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino? Y también quiero preguntarte qué piensas de la decisión del gobierno de España de reconocer el Estado palestino. Primero, he ido muchas veces a Israel y siempre he estado con dirigentes de Israel y con dirigentes palestinos. Es fundamental. Con lo cual yo he entrevistado a
algunos de los más importantes dirigentes palestinos, incluido Arafat. Pero no hay un pueblo palestino. Hay muchos palestinos, pero por ejemplo la Autoridad Nacional Palestina, que está en Ramallah, no tiene relaciones con Hamás. Yo he oído a dirigentes palestinos en Ramallah decir que Hamás es un gobierno terrorista, que ha ganado las elecciones por el dinero que llegaba fundamentalmente de Irán, que lo ha utilizado en cuestiones de tipo social para tener votos y que tenía, que era un reducto de guerra. Yo he estado en Gaza, y en Gaza te lo contaba, yo no bajé nunca a los túneles, pero te lo contaba todo el mundo, y en los túneles estaban solo los hombres, y allí tenían víveres, armamentos, explosivos, todo lo que necesitaba para estar bloqueados durante tiempo, pero no mujeres son otra cosa. Entonces, somos millones en el mundo y dirigentes en el mundo que estamos diciendo hace mucho tiempo hay que intentar la paz en Oriente Medio con el reconocimiento del Estado palestino y el Estado israelí. Esto no lo ha inventado Sánchez. Esto se viene hablando hace más de 20 años. Sí. El problema es el momento. Ya te digo, antes del reconocimiento del Estado palestino, cuando has visto las imágenes de la destrucción brutal de Gaza, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que es un genocida Netanyahu? ¿Qué piensas de eso, de lo que está ocurriendo? Que es un bárbaro. Es decir, no hay manera, pero ha pasado muchas veces en Israel, que responde de una forma absolutamente bestial, desproporcionada. Pero yo no quiero olvidar lo que hizo Hamás el 7 de octubre, porque lo hizo para que ocurriera esto. No tengo la menor duda. Yo no te puedo contar las cosas que yo sé que han hecho gente de Palestina con niños israelíes. No te lo puedo contar porque no soy capaz de hacerlo. Pero bueno, es verdad que es desproporcionado, lo has dicho desde el principio. De acuerdo, pero lo que tú no puedes hacer es reconocer el Estado palestino justo ahora. Eso te iba a decir, claro, justo ahora. Es verdad lo que dices, hace años que se lleva pidiendo el reconocimiento del Estado palestino. Claro. ¿A ti te parece que no es el momento? Y te pregunto más, ¿crees que es arriesgado reconocerlo en este momento? Creo que es una barbaridad. Ajá. Creo que es una barbaridad y va a tener consecuencias muy malas. Para nosotros también, ¿eh? Para nosotros también. Yo creo que es una barbaridad. Yo creo, sinceramente... ¿Y lo que tendría que hacer la comunidad internacional con Netanyahu? ¿Qué tendría que ser? Lo tienen que hacer los suyos, que lo están haciendo ya. Netanyahu va a acabar mal. Netanyahu, yo lo he conocido cuando todavía no era más que un diputado, y es un personaje que tú lo entenderás muy bien. Tú no has hablado nunca con un señor que te dice, pero qué suerte tienes, Mara, estás hablando conmigo, otras cuentas, ese tipo que a mí me pone enferma, ¿no? Estuvimos Julia y yo con él y las dos dijimos lo mismo, pero qué tío, qué chulo, qué soberbio, qué todo, ¿no? Pasa que es hermano de un héroe nacional. El famoso atentado de Entebbe en el aeropuerto de Uganda, que con un avión secuestrado que estaba en el aeropuerto de Uganda, secuestrado por los palestinos, hubo una operación de esas de película, en los que consiguieron bloquear los radares, saltar los radares, salvaron a todos los rehenes, murieron algunos de los que estaban vigilando los rehenes, y solo murió un israelí, que era el comandante, que era el director de la operación, que se arriesgó tanto para salvar los suyos y era un héroe. Y entonces el apellido Netanyahu en Israel era un héroe, era Dios, y este se aprovechó el apellido. ¿Y tú crees que le acabará jugando el Tribunal Penal Internacional? No lo sé, porque yo me fío tampoco de los tribunales penales internacionales. Me fío tampoco, ahí intervienen tantas características para que alguien salga mejor y peor parado, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces. No lo sé, pero que yo digo, es un hombre que merece no salir por la puerta grande ni de broma, y además yo creo que tendrá que, en algún momento tendrá que asumir responsabilidades penales. Pilar Cernuda, vámonos a un faro. Dime, ¿con quién te gustaría estar? ¿Acompañada, sola? ¿En un faro? En un faro, en el que quieras, no tiene que tener nombre, pero visualiza un faro, que es donde despedimos la entrevista, y dime, ¿con quién estarías? Encontrarte, reencontrarte. La imaginación lo permite todo. ¿Y qué música estaría sonando? Pues voy a hacer una cursilada, pero yo la persona que echa más de menos es mi madre.
Era un personaje absolutamente excepcional. Médico, era la única mujer que había en la universidad entonces de Santiago, y yo tengo una profundísima admiración por ella y aparte muchísimo cariño, y era fuera de serie. Pilar, ¿y qué le diría Pilar, hija, a Pilar, madre, en ese faro? Espero no haberte decepcionado. Mi madre no sabes cómo me apoyó siempre, incluso momentos en que mi padre no me apoyó tanto, ¿no? Porque que es mucho más intolerante, era mucho más intolerante que ella. Mi madre era fuera de serie. ¿Y qué música ponemos a este encuentro? Pues una gallegada. ¿Cuál? Pues, ¿cómo se llama este grupo que a mí me encanta? Mira, el himno del Celta nuevo de Tangana. Porque mi madre, sí, es que es maravilloso, ¿no lo has oído? Sí, lo he oído. Bueno, pues sí, ya que somos de Vigo, claro, pues el himno del Celta de Tangana. Porque igual dices Siniestro Total, pero no, el himno de Celta de Tangana es impresionante. El himno y el vídeo, las dos cosas, ¿no? Porque si no, una canción de Milladoiro, que también es una maravilla. Cualquiera del grupo Milladoiro son preciosas. No, pero esta del Celta está genial por Zetangana, sí. Pilar Cernuda, gracias por venir aquí a hablar de lo que recuerdas. Gracias por este libro que es también la historia de España de los últimos 40-50 años, y has dejado muy claro que este libro no es una despedida, que estarás allí a pie del cañón. Escribiendo, lo que no es escribiendo y la radio y la tele, lo que no eres ya más libros. Necesito tardes libres. Mira, pues aquí. Esto es el Tangana. Aquí os encontráis con esa pregunta, espero, sí. con ese comentario, espero no haberte decepcionado. Pero ¿qué vas a hacer? Y ella te diría... ¿Qué vas a decir? Era que todos hablamos muy bien de las madres siempre, pero yo no lo tuvo fácil por muchas razones y era fantástica. Muchas gracias por la conversación, Pilar Cernuda. Y a ti, que eres bárbara. ¿Te gustó? Sé que este domingo porque suerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.